Muy buenas tardes tengan todos, cada uno de ustedes, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza y los que lo estén viendo por este medio. Vamos a continuar con esta serie que se quedó pendiente hace 15 días, una serie titulada Una Iglesia Fuerte, la providencia de Dios en el naufragio. Esta serie que estuvimos viendo, vamos a recapitular un poquitito el énfasis de este capítulo 27 que estuvimos viendo en la providencia de Dios. La providencia divina de ese Dios, de nuestro Dios, que todo está en el control de sus manos y sustenta a toda la creación conforme a la voluntad para lograr sus propósitos. Es lo que habíamos visto, lo habíamos dicho y estuvimos viendo y estuvimos también leyendo, leímos todo el capítulo 27 y voy a darle lectura únicamente del versículo 22 en adelante, para que nosotros nos ilustremos acerca de qué vamos a estar hablando. Yo les voy a volver a decir, como lo dije hace 15 días, la versión que yo tengo es una versión de lenguaje sencillo para que ustedes puedan entender, porque hay técnicos marítimos ahí que no entendemos, pero para que podamos entender, y cuando ya vayamos a la exposición de la palabra, a la predicación de la palabra, vamos a retomar la Reina Valera 60 para que podamos tener un más amplio conocimiento de lo que nosotros podemos ver. Y nos ponemos sobre nuestros pies, nada más con su Biblia me siguen, no va a decir, es lo mismo, pero no va a decir exactamente lo mismo, nada más para que ustedes tengan un poquito de idea de qué vamos a estar hablando. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 22 en adelante. Dice así, su bendita palabra: pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por Dios, a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que ninguno de los que están en el barco perezcan. Así que aunque el barco se quedará atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Versículo 27. El viento nos lleva de un lugar a otro. Una noche como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de tierra firme. Midieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad. Más adelante volvieron a medir y estaba a 26 metros. Esto asustó a los marineros, pues quería decir que el barco podía chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por la parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pero aún así los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar el bote salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y le dijo al capitán y a los soldados: si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y dejaron caer al mar. A la madrugada Pablo pensó que todos deberían de comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir por causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos, dando gracias a Dios, partió el pan y empezó a comer. Todos se animaron y también todos comieron. En el barco había 276 personas y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más aliviado. Al amanecer los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron una bahía con playa y trataron de arrimar el barco hasta allá, cortando las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y comenzó a moverse hacia la playa, pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no se podía mover, pues quedaba enterrada en la arena, y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que la despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó porque quería salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa. Y a los que no supieran se agarraran de las tablas o pedazos del barco. Todos llegaron a la playa sanos y salvos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, porque eres bueno, porque nos has permitido participar de esa ordenanza que es muy importante para nosotros como cristianos. Tan solemne, Señor. Gracias porque recordamos tu muerte y recordamos que un día vas a venir, Señor, por tu iglesia,
por aquellos que hayan sido fieles, por aquellos que hayan creído verdaderamente, Señor. Permítenos, Señor, ser de esos pocos. Te lo pido y ruego a esta tu iglesia, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Toma mi lugar, Espíritu Santo, habla al corazón. Y nosotros solamente, Señor, creyendo en tu palabra y fortaleciéndonos de ella. Habla pues, Señor, a través del Espíritu. Yo soy el instrumento. Y con el perdón de mis faltas, Señor, te lo pido y ruego esto en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupen sus lugares y vamos a continuar con esta aventura tan hermosa, tan maravillosa, que es el libro de los Hechos. Allí en el capítulo 27, la semana antepasada, veíamos cómo Pablo emprendía su camino hacia Roma. Era necesario que él fuera a Roma, a esa ciudad esplendorosa, a esa ciudad que era grande, que era dominadora de ese imperio, de esos tiempos, era dominadora del mundo, pero también una ciudad pervertida, una ciudad moralmente mala. Y Pablo tenía que ir allá. Pablo quería ir allá, pero Dios había usado los medios y las formas para que él fuera. Y a veces así el Señor nos guía a nosotros. Él quiere que nosotros vayamos. Muchas veces, a veces yo me planteé esa pregunta una vez y dije, ¿por qué a veces cuando buscamos iglesias solemnes, majestuosas, grandes, hermosas, establecidas, donde nos podamos sentir bien, cómodos, donde queremos servir? Pablo no iba a una ciudad donde se conociera el evangelio, donde fueran hermanos, donde lo trataran bien. Pablo quería ir a una ciudad donde había pecado e inmoralidad, pero él sabía que iba a servir. A veces nosotros como iglesia, como hermanos, cuando salimos o cuando queremos estar en las mejores iglesias, en los mejores lugares, sin saber que el Señor te dice, es que es necesario por los dones que te he dado que tú estés aquí, pero no nos gusta batallar, no nos gusta trabajar, queremos la prestesía, queremos sentirnos bien. Pero Pablo veía la necesidad. Pero tenemos que hacerlo, yo lo dije la semana antepasada, tenemos que hacer nosotros, tenemos que no conformarnos, sino nosotros tomar la iniciativa. Si Dios me ha dado un talento, yo lo ocupo para el servicio de Dios. Yo lo ocupo para el servicio de Dios. Pero ¿cuántos talentos no hay aquí que están detenidos porque están esperando el momento, los tiempos, cuando el Señor dijo, yo te he dado talentos y son para ponernos al servicio de la iglesia, ahí donde hay necesidad? Si yo veo que hay una necesidad, yo no voy a estar litigando esa necesidad. Yo digo y voy y digo, si yo puedo apoyar para que esa necesidad sea cubierta, yo lo hago, hermanos, yo lo hago. Había una necesidad en Roma y Pablo dice, yo voy porque hay necesidad allá. Ya estas ciudades que visité, ya establecimos iglesias, ya están, de ahí les están dando, pero aquí hay una necesidad y yo voy. Pero ¿cuántos de nosotros, sabiendo que hay necesidad en tu iglesia, no nos paramos y decimos, yo voy al frente, yo voy, hace falta aquí un ministerio, yo lo tomo? Pero me hace falta la capacidad. No, la capacidad te la va a dar Dios. Señor, no sé hablar, dijo Moisés, no te preocupes, yo te voy a decir que hables. Señor, pero ¿cómo voy a ir yo? Gedeón, no confíes en tus fuerzas, confía en mí. Hermano, trabaje, no es el tiempo. Y esa es la generalidad, donde se extiende una sana doctrina, porque donde no hay una sana doctrina, se dejan llevar por emociones. Pero créanme que ahí sí están llenas las iglesias. Llenan las iglesias. Pablo iba a Roma porque sabía que tenía que estar ahí. Y tenemos que nosotros, hermano, estar trabajando para la obra del Señor. Ve dónde hay la necesidad de cubrir esas necesidades que hay en la iglesia. Pero tenemos que hacerlo bajo la voluntad de Dios, no movernos solos. Hablábamos hace 2 semanas, también hablamos de cómo la providencia de Dios era grande, porque
embarcó Pablo y le permitieron que fuera Aristarco con él. Y no solamente él, también Lucas lo acompañó. Pablo acompañado de un hermano del evangelio, pero también de un médico personal. Y dice que en el versículo 3 dice que llegaron a Sidón y que ahí se les permitió, a un prisionero se le permitió que fuera con sus amistades y le prohibieran de cosas para su viaje. O sea, Dios estaba obrando en la providencia, con su providencia en la vida de Pablo de una manera extraordinaria, porque Pablo era fiel, porque Pablo amaba a Dios, porque Pablo servía a Dios. Y también vimos hace 8 días que Pablo no quería continuar el viaje porque sabía que no era un buen tiempo, pero dice que la mayoría acordó zarpar. Y Pablo les decía, no, espérenme, es que la embarcación se va a perder. Y vimos en el primer aprendizaje, ¿sí?, que a veces lamentablemente nosotros sufrimos las consecuencias de la mala decisión de la mayoría. La mayoría dijo, sí, salgamos. Pablo dijo, no. Y el barco se perdió. Y si tú ves la Biblia desde el principio al fin, siempre yo decía, la mayoría siempre se levanta opuesto a la voluntad de Dios. Hablábamos de José, esos 11 hermanos. La mayoría no quería que José fuera levantado. La minoría, uno, decía, sí, vamos a levantarnos para el Señor. ¿Se acuerdan que decíamos también cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida? La mayoría, de 12 que fueron, la mayoría de 10 dijeron, no podemos. La minoría, 2, dijeron, sí podemos. Yo les decía, ¿tú eres de la minoría o de la mayoría? ¿Buscamos pretextos o no los buscamos? Decíamos también, dijo Jesús, muchos son los llamados, la mayoría. Señor, en tu nombre, la mayoría. Y pocos los escogidos, la minoría. ¿De dónde somos nosotros, mayoría o minoría? Sin embargo, a pesar de que la mayoría escogió lo contrario a la voluntad de Dios, en esa historia no se escapó de la providencia de Dios hacia Pablo. Vimos en el segundo aprendizaje, ¿sí?, que el liderazgo debe demostrarse y se muestra la fe en los desafíos de la vida. Pablo fue proactivo, es lo que yo les decía ahorita. Él tomó la iniciativa, él nunca esperó a que le dijesen, hazlo, sino él dijo, yo voy, yo lo hago, yo atiendo. ¿Qué se necesita? Los líderes demuestran su fe en las circunstancias que a otros los atemorizan. Eso lo enseñamos también. Entonces nosotros, como discípulos de Jesús, tenemos que tomar parte y levantarnos en fe, y tenemos que empezar a hacer la obra del Señor. Y estas y muchas cosas estuvimos viendo. Y nos vamos al versículo 24. Ahí nos quedamos, hermanos. Versículo 24, dice así, ya de su Biblia, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como se me ha dicho. Ustedes perdieron la esperanza, pero yo confío en Dios, y esto pasará exactamente como se me dijo. Escuchen esto, mis hermanos. La confianza en Dios no es verdadera hasta que no es probada y puesta en despliegue en medio del peligro. Y lo vuelvo a repetir, la confianza en Dios no es verdadera hasta que no es probada y puesta en despliegue en medio del peligro. La confianza en Dios, cuando no hay tormentas, es lógica. Así de sencillo, es lógica.
Yo tengo fe en que mañana voy a amanecer, pues es tu lógica. Muchos ni amanecen. La fe cree a pesar de las circunstancias, en medio de la tormenta, en medio de la ola, y a pesar de las consecuencias, como este barco que se hundió. La fe cree por encima de las circunstancias. Y te lo repito nuevamente, la fe cree por encima de las circunstancias. ¿Cuántas sillas vacías? Cada uno tiene diferentes circunstancias para no estar aquí. ¿Por qué no están? Hablo en su mayoría. Porque no creen que Dios esté por encima de sus circunstancias. Yo hace 8 días, hace 15 días, yo les decía que me dio, en mi corazón me pegó mucho, porque salí yo a recibir a una hermana que venía en la oración, y cuando abro la puerta, me dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y me tocaba la mano. Le digo, hermana, soy el hermano Román. Dice, perdón, pastor. Dice, es que no veo nada. Y le digo, ¿y a qué viene? Dice, es que hay tantas peticiones por los hermanos que vengo a orar por ellos. ¿Cuál era su circunstancia? Era la más aceptable para estar aquí, era no, la circunstancia a lo mejor era estar en su casita descansando, pero aquí estaba. Su fe por encima de las circunstancias. Recibí 2 llamadas. No podemos estar, no podemos ir por tales y tales motivos. Yo digo, wow, estaba triste, hermano, porque son motivos que, de verdad te lo digo, yo en ese momento me molesté, me puse triste. Digo, no puede ser que por esto, que viene la cena del Señor, abandonen esto tan importante por aquello. Pero cada quien es libre de su elección. Y me metí al baño y estaba yo meditando y estaba yo triste y decía, Señor, ayúdales a entender, abre su corazón, que esto que vamos a hacer al rato es importante para nuestras vidas. Es lo mejor, es mejor que si tú estás en un palacio con todas las comodidades. Esto es mejor, porque eso es temporal y vano, eso va a desaparecer, pero eso es eterno. Y estaba triste, hermano, de verdad te lo digo, estaba triste, bañándome y orando, Señor, ayuda a mis hermanos, a los que van, que quita todo lo que les estorbe, y orando, estaba triste yo, no enojado, triste porque te da tristeza que con a la ligera puedan abandonar el barco. Pero me alzó mi ánimo. Una llamada que después de que me estaba sonando el teléfono, yo estaba bañándome y sonando el teléfono con insistencia, y yo dije, no contesto, ahorita contesto. Me estaba yo bañando. Ya fui, empecé a cambiarme y todo, y digo, ¿quién me habrá llamado? Digo, no vaya a ser otro hermano y me diga, no voy a ir, pastor. No voy a ir, pastor. De verdad se lo digo, yo ni quería ver la llamada. Y veo la llamada y digo, caray, creo que esta llamada es importante. Y le marqué y no me contestó. Y dije, bueno, ahorita me empecé a vestir y vuelvo a marcar y me contestan. Y me dicen, hermano, le hablo para decirle que no voy a poder asistir hasta dentro de 15 días. Pero estas son las razones. Y me dio sus razones. Dice, ¿qué cree? Ya operaron a mi esposa de sus ojos. Tenía un parche. Le hicieron ayer una prueba. ¿Y qué cree? Dice, puede ver normalmente. La prueba fue un éxito.
esa mujer que llegó y se postró aquí para orar por ti o por mí o por muchos, su fe la puso por encima de las circunstancias. Pero Dios, que es fiel, mostró su fidelidad. Y me dice, no puede subirse a un carro, no puede hacer movimientos bruscos, no podemos ir. Pero el jueves yo estoy en la oración y el domingo, si no pueda yo voy. Queremos agradecerle a Dios lo que ha hecho por ella. Mi hermana Raquel dice, pastor, vengo con un dolor, pero quiero estar. Vamos a celebrar la cena del Señor. La fe por encima de las circunstancias. Y no mucho más. Puedo hablar de Carmelita, cómo viene. Pero hay quienes no han entendido eso y ponen las circunstancias encima de Dios. Yo lo dije hace 15 días. Todos los cristianos, sí, nuestra prioridad es Dios. Sí creemos en Dios y sí queremos buscar a Dios. Nuestra prioridad es Dios. Pero aquí el problema, y hay un detalle. Sí es prioridad Dios de todo el cristiano, pero esa prioridad no es la primera en su vida. Ese es el problema. No es la primera en su vida. Cuando sea la primera en su vida, entonces va a estar dispuesto no solamente a dar su tiempo, su espacio, su economía, sus fuerzas, sino hasta dar su propia vida por amor a aquel que entregó su vida por usted y por mí, por amor, para darnos vida y vida eterna. Yo no les digo mentiras, vean la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso me levantó mi ánimo. Digo, sí, Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos estamos aquí, pero solamente algunos vamos a ser, espero eso, los verdaderos que podamos estar contigo un día. La providencia de Dios orquestó que ese viaje fuera en un tiempo en que era de mucho peligro para los que viajaban. Pero Pablo siempre mostró su fe, su confianza en Dios. Y vamos a ver un tercer aprendizaje, hermanos. Nada como una tormenta, en este caso un naufragio, para poner el relieve del egoísmo de los que están siendo probados. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la prueba. Esta gente, los marineros, demuestran su egoísmo porque querían abandonar el barco. Veían el temporal y quieren abandonar el barco. Y decían, no, vamos a ponernos a salvo, que se mueran todos. Nosotros marineros, los que son capacitados para llevar esa barca, los que son capacitados para sostener esa barca en medio del peligro, se querían ir, se querían escapar. Los que son capacitados por Dios ven las necesidades en la iglesia y en lugar de decir yo voy, yo me ofrezco, yo me pongo, ven la necesidad. No, mejor me hago a un lado porque ahí no pasa nada, no hacen nada. Mejor me voy a un barco glorioso, grandote, donde no hace falta nada. Donde no hace falta nada. Estos hombres mostraban su egoísmo porque solamente ellos se querían salvar. La inclinación natural, escúchame bien, de los seres humanos, incluyendo la mayoría de los hijos de Dios, es tomar decisiones después de que ellos han considerado lo que es mejor o más conveniente para sí, y no realmente lo que deben de hacer. Así piensa el hombre egoísta. Ellos se querían salvar, no les importaba la tripulación. Ellos, los marineros, los que podían sostener el bote a flote, se querían ir. Se querían ir. Cuarto aprendizaje: las tormentas ponen de manifiesto el interés primario de un líder espiritual, que es el bienestar del otro aún por encima del suyo. Si tú eres un padre de familia, si tú eres un pastor, un líder, si tú eres alguien que está al frente, tú debes poner el bienestar primario de aquellos antes que el tuyo. Antes que el tuyo.
Fíjate lo que dijo Pablo, versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarnos. Pablo fue con la autoridad en esa embarcación y le dijo: yo me di cuenta de lo que van a hacer esto. Esta gente expresa su egoísmo y solo quieren salvarse ellos. Si ellos se van, todos vamos a perecer. Es lo que les decía Pablo. Todos vamos a perecer. Pablo no solamente quería preservar su vida, sino la vida de los demás que iban con él. De los demás que iban con él. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna, sin comer nada. Escucha esto, hermano. Nada genera más credibilidad. Nada genera más credibilidad que cuando ese otro te ve sacrificándote por él o por ellos. Nada genera más credibilidad que cuando ese otro te ve sacrificándote por él o por ellos. Por eso aquí es importante que nosotros hagamos sacrificio, hermanos. No nos desanimemos, ni nos hagamos como que no nos interesa. Yo lo dije hace 15 días, el líder, él siempre va una vez y si no, va otra vez, y si no va otra vez. Tenemos que estar yéndote. No nos podemos desesperar, Tenemos que hacer el bien de los demás. El bien de los demás. El bien de los demás. Y fíjate lo opuesto, y lo opuesto es cierto, que nada genera más desconfianza que el otro te ve tomando decisiones que solamente te favorecen a ti. Wow. ¿Cuántas veces se ha usted sacrificado por llevar el evangelio, por los hermanos? Lo vimos cuando hay necesidades en la iglesia, salimos a hospitales, vamos a visitar a alguien. Nadie quiere hacer un sacrificio, nadie quiere hacer un esfuerzo. No generalizo ahí, pero es muy difícil que la gente quiera hacer sacrificio. ¿No se acuerda lo que el Señor hizo por usted? Que Él ya hizo el máximo sacrificio de todos, por usted, por mí. Hermano, tenemos que hacer sacrificio. No vivas en la comodidad, de verdad no vivas, porque cuando el Señor venga por ti, le vas a decir: Señor, Señor. Y Él te va a decir: no te conozco. Parecías, pero no eras. Eras convencido, mas no eras convertido. Decías que hacías, pero no hacías mi voluntad. Hermanos, a veces es dura esta palabra, pero es verdad. Es verdad, hermanos. Dice el 24. Y fíjate cómo Pablo cómo él se preocupa por los demás. Por tanto, os ruego que no comáis por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de nosotros perecerá. Pablo animaba, daba un estímulo, un consuelo a todos, brindándoles también garantía. Él decía: yo no soy Dios, pero mi Dios envió un ángel, y ese ángel me dijo que ninguno de nosotros va a perecer, ni un cabello de nosotros va a perder. La seguridad que le trajo al ángel a Pablo, él la compartió con los demás. Lo que el Señor nos ha dado tenemos que compartirlo con los demás. Pero a veces ni nosotros estamos seguros de creer en Dios. No estamos seguros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quinto aprendizaje: nada como una tormenta para dar gracias en frente de los atormentados. Versículo 35. Quinto aprendizaje: nada como una tormenta para dar gracias en frente de los atormentados. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. En medio de esa tormenta, en medio de esas circunstancias, en medio de esas condiciones, él tomó el pan, dio gracias, lo partió y comenzaron a comer. Mira lo que dice el versículo 36 al 38. Entonces todos, teniendo mejor ánimo, comieron también, y eran
todas las personas en la nave 276 y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo a la mar. El verdadero espíritu de agradecimiento se muestra cuando no hay circunstancias aparentes para dar gracia. El verdadero espíritu de agradecimiento se muestra cuando no hay circunstancias aparentes para dar gracias. Allí en esas circunstancias es cuando nosotros damos gracias, le damos la gloria y la honra a Dios por las circunstancias que pasamos, hermano. Cuando pasamos circunstancias tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios, tener ánimo, tener ánimo. A veces cuando las circunstancias no son muy buenas, nosotros como cristianos a veces nos ponemos a comparar y vemos a otros y hasta nos da envidia. Mira ese hombre ni busca de Dios, pero mira qué casota tiene. Ni busca de Dios, pero mira cómo vive. Ni busca de Dios, pero mira cómo sale y viaja. Ni busca de Dios y siempre está contento y siempre está feliz. ¿Y sabes por qué pasa eso? ¿De verdad sabes por qué lo pasas? Pasa eso, porque nuestra mirada está puesta en el plano terrenal, horizontal. Yo hago mucho y no soy feliz, no estoy contento. Viene una tras otra, tras otra, tras otra. Pero mira aquel que no busca a Dios, ¿cuánto tiene? ¿Y es malo tener? No, no es malo tener. Mira qué felices son. Y menosprecias la felicidad que Dios te ha dado. Escúchame bien, que Dios te ha dado. ¿Por qué digo esto? Porque tú ves la felicidad de lo demás en un plano terrenal, pero cuando lo miras lo ves en un plano vertical del cielo hacia acá, la perspectiva es diferente. Te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. Porque ¿contra qué comparas esa felicidad? ¿Dónde está la comparación? ¿Contra qué comparas? ¿Qué es ser feliz y qué no es ser feliz? Y eso no viene en lo que te iba a predicar. Vamos a Mateo 5. ¿Cuál es el parámetro que tú usas para decir, ¿soy feliz o no soy feliz? ¿Cuál es el parámetro que tú debes usar para comparar a aquellos y compararte tú? ¿Cuál es el parámetro que debes de usar? Porque todos decimos, pues mira, no, ni bien me va, no soy feliz, tengo problemas, porque no sabes lo que Dios te ha dado, no lo valoras, no pones tus ojos en la mirada de los cielos en otra perspectiva. Mira, ¿qué dice así? ¿Qué dice? Versículo 3, 5:3, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados, felices, dichosos, gozosos los pobres. Si usted es un pobre de espíritu, ¿sabe qué? Usted debe de ser feliz, usted debe de ser agraciado, usted debe de ser bendecido y decir, wow, sí, ¿por qué? Porque de ellos será el reino de los cielos. Usted debe estar dichoso, porque si usted es pobre en espíritu, el reino de los cielos es para usted. Y eso ellos no lo van a poder comprar con nada. Entonces usted debe sentirse feliz, contento, bienaventurado, gozoso, dichoso, pero en toda la amplitud de la palabra, porque quien la respalda es Cristo. Dichoso, feliz, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. ¿Por qué? Porque de ellos recibirán consolación. ¿Usted ha llorado? ¿El Señor lo ha consolado? Pues usted debe de estar feliz y contento, porque a ellos el Señor no los va a consolar. Pero nosotros vemos la felicidad, ¿contra qué parámetro? ¿O contra qué lo comparamos? ¿Contra qué lo comparamos? Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. Wow. Y sigue, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Wow, hermanos, esa realmente es la felicidad.
Esa realmente debe ser nuestra dicha y no aquello. Y no aquello. Si usted no tiene, pues Señor, bienaventurado soy, porque soy pobre en el espíritu, pero tengo la fe en que tú vas a hacer algo. La felicidad no consiste en quién eres, cuánto tienes, tu estatus. Eso no es la felicidad. Eso es la felicidad en el plano terrenal. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a veces nos ponemos a decir, mira, ellos no conocen a Dios y son tan felices. Pero le digo una cosa, a usted le falta tener conocimiento de Dios para decir, yo también soy feliz porque yo he sido consolado por el Señor, porque el Señor dice que soy bienaventurado porque soy misericordioso, porque soy manso. Usted puede ser muy feliz. Como dice Eri, el versículo que leímos ahora, bienaventurados ¿quiénes? Salmo 1. Párese y lean el primer versículo, por favor. Salmo 1, del 1 al 3. Lo vimos ahora, lo leímos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado, dichoso el que medita en la palabra de Dios. Si usted no está triste, si no es feliz, es porque usted no quiere, hermano, porque usted está viendo en un plano terrenal y no en un plano vertical desde la perspectiva de Dios. Y esa es una gran realidad. Por eso les decía, son felices, ¿comparado con qué? ¿O contra qué? Si usted escarba un poquito, va a decir, verdaderamente yo debo de ser dichoso, feliz y estar contento. Porque el Señor dice en su palabra, y si lo dice el Señor, es una verdad y es una realidad. Entonces yo sufro, pero estoy contento y dichoso. Y las circunstancias, entonces cuando usted entiende lo que es el Señor, las circunstancias no van a estar por encima de mi Dios, a quien pertenezco y a quien yo sirvo. Su Dios a quien usted pertenece y a quien usted sirve. Habrá momentos, sí, muy difíciles, y Dios lo sabe, que no se podrá. Hace 15 días yo dije una cosa, y le pido una disculpa a Moni, a su mamá, por lo que voy a decir. Ustedes conocieron a mi hermano, a mi hermano Guillermo. Y yo recapitulaba cuántos domingos faltó aquí a la iglesia. ¿Cuántos domingos faltó a la iglesia? Apágalo, por favor. Yo duré con él 5 años. Yo no recuerdo. Solamente un domingo faltó. Por causas de fuerza mayor. Y si ustedes lo hubieran visto, cómo él permanecía aquí de pie, adolorido, mal, con su oxígeno. ¿Y saben qué domingo faltó? El domingo que el Señor lo llamó a cuentas. Se congregó con el Señor. Porque a mí me habló en la semana y dice, pastor, me siento mal. Yo no quería irse al hospital, me siento muy mal. El sábado todavía me habló. Es que no quiero faltar a la iglesia, no quiero faltar a la iglesia. Y ese domingo, que no vino, se congregó en el cielo. Pero ese hombre siempre sus circunstancias las ponía por encima, abajo de Dios. Dios primero y sus circunstancias abajo. O sea que no se puede, no me digan que no se puede. Hemos visto, quien no lo conoció, vemos el testimonio de la hermana Carmen y de algunos otros, que no se puede. Es lo que hacía Pablo. Él decía, mi Dios, a quien le pertenezco, mi vida no me pertenece a mí. Así es de que yo no me puedo dar lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera para mí. Mi vida no me pertenece a mí. Mi vida le pertenece a Dios, pero no solamente le pertenece a Dios, sino es a quien yo sirvo. Pregunta, ¿le estaremos sirviendo a Dios como Dios quiere
o como pensamos y queremos, o lo hemos dejado de servir porque tenemos muchas razones que pensamos son correctas para dejar de servir. Pregunta, ¿habrá alguna razón correcta para dejar de servir a Dios? Y la respuesta es no, ninguna. Así es de que quítate eso de la cabeza. Si tú lo llegas a pensar, quítatelo de la cabeza. Entonces dime una cosa, ¿podemos ser felices y dichosos? Y la respuesta es sí. ¿Comparado contra qué? Contra la palabra de Dios. No la palabra del mundo, porque el mundo te ofrece tantas cosas, entre comillas, para darte felicidad, pero nada más son pasajeras, ¿sí? Entonces Pablo, en versículo 36 al 38, dice que teniendo mejor ánimo comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya está satisfechos aligeraron la nave echando el trigo. Entonces yo decía, el verdadero espíritu de agradecimiento se muestra cuando no hay circunstancias aparentes para dar gracias, sino que las razones son suficientes para quejarnos y que se nos entienda en la queja. Pero pastor, pero para Pablo no. Para Pablo no. Por eso a veces a mí me han criticado porque yo les digo, vienen y me dicen, es que pasa esto. Dan justificantes para encubrir cualquier cosa. Entonces yo les digo, mira, esos podrán ser tus justificantes para ti, pero lo serán para Dios. Nada más tú ponte a pensar. Nada más tú ponte a pensar si son para Dios. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice la palabra del Señor. Pablo sabe que en la tormenta no es momento para quejarse. Pablo sabe que en la tormenta no es momento para quejarse, porque no olvides que tu queja y mi queja, ¿sí?, siempre, cuando estas ocurren, siempre van en contra de la providencia de Dios. Siempre van en la contra de la providencia de Dios, quien es quien gobierna todas las cosas que nos pasan, todos los eventos que a ti y a mí nos pasan, todos esos eventos que nos causan tristeza, dolor, aflicción, angustia, felicidad, todo está bajo la providencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a quejar por la tormenta, estamos en contra de la providencia, en contra de la voluntad, en contra del propósito de Dios. Dejemos de quejarnos, hermanos, hagamos mejor. Ocupémonos del asunto, vayamos a Dios. Lamentablemente en su generalidad dentro del cristianismo, te lo digo bien, con conocimiento de causa, cuando hay tormentas es cuando nos alejamos más de Dios y es cuando más cerca de Dios tenemos que estar. Cuando hay tormentas nos alejamos de Dios. Pero pastor, ¿no ve lo que estoy pasando? Pero pastor, ¿no ve lo que estoy sintiendo? Pero pastor, ¿no ve esto, no ve el otro? Pues yo sí lo veo, pero tú pregúntale a Dios. Pablo nunca se quejó, aún en la tormenta, fue en el naufragio. Pablo nunca se quejó. Sexto aprendizaje, hermano. De la misma manera que las tormentas revelan la bondad de un líder espiritual, de la misma manera ellas revelan la maldad del corazón humano, y sobre todo aquellos que no conocen a Dios. Escucha lo que dice el versículo 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Probablemente los soldados pensaban, si estos presos se nos escapan, van a matarnos a nosotros, nos van a hacer pagar por ellos. Mejor, ¿sabes qué? Mejor vamos a matar a los presos para que ninguno se escape, no tengamos culpa y no nos pase nada. Así pensaban ellos. Muy distinto a como pensó Jesús, ¿verdad? Muy distinto. ¿Quién dijo? Prefiero yo perder mi vida en rescate ¿de quién? De nosotros. ¿Qué dijo Jesús? ¿A poco? Los marineros dijeron, vamos a matarlos para que conservemos nuestra vida y no pase nada con nosotros. Pero Jesús dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero perder mi vida para que los demás no tengan qué. ¿Te das cuenta lo que hizo Jesús? ¿Te das cuenta? Y eso es lo que un líder espiritual, un líder como un papá, un líder debe de pensar. Yo prefiero morir,
pastor, ¿está diciendo que me muera? No, morir a mí mismo todos los días, en las cosas pequeñas, que a veces son mucho más difíciles de hacer. En esas cosas, morir al yo. Morir al yo. Tenemos que morir. El Señor nos ha enseñado, nos ha dicho que tenemos que morir al yo. Yo prefiero esto, pero si tengo que estar, yo estoy, porque no es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiere. Tengo que servirle, tengo que estar, tengo que morir a mis gustos a veces, tengo que morir a lo que yo me gusta, me place, tengo que morir. El Señor dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero perder mi vida para que muchos la tengan en abundancia. Y Pablo es lo que nos quiere enseñar. Estos marineros dicen, vamos a matarlos para salvar nuestra vida. Y muchos de nosotros, pues, ¿sabes qué? Que se mueran. ¿Para qué les llevo el evangelio? ¿Para qué? Salvo sus vidas, yo mejor me siento tranquilito en mi casa, no digo nada, no salgo nada, no me mojo, no me resfrío, no paso desvelos. No, que se mueran. Así como estos marineros, que se mueran. Que se mueran. Ir para allá, no, ¿cómo crees? Y más, en la noche, no, pastor, usted está mal, yo no salgo. ¿Para qué me ensucio los zapatos? Pero el Señor dice, yo sí salgo. Y yo sí camino 42 kilómetros para llegar a una mujer. Y sí me ensucio mis sandalias. Y sí me desgasto para llevarle el evangelio a esa samaritana. Tenemos que morir al yo, en lugar de que otros mueran, tal vez por nuestra culpa. Pero no es mi culpa. Sí, porque no tuviste la osadía, la valentía de ir y predicarles el evangelio, de ir y darles seguimiento, de ir y cuidarles. Tenemos que morir al yo, a lo que yo quiero, yo pienso, yo deseo, son mis gustos, mis anhelos. Tenemos que morir al yo. Séptimo aprendizaje. La providencia de Dios es capaz de poner gracia en el corazón del otro para que actúe a favor tuyo en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Repito, séptimo aprendizaje, la providencia de Dios es capaz de poner gracia en el corazón del otro para que actúe a favor tuyo en el cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros oramos, hermano, por algo y Dios pone las personas, los medios, usándolas como instrumentos para beneficio propio y cumpliendo los propósitos de Dios? Mira lo que dice el versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y salieran a tierra. Pablo es un prisionero que va encargado, está a cargo de un centurión, y él va en esa nave y los prisioneros quieren matar, quieren irse y que se mueran aquellos, pero ellos dicen, estos prisioneros no valen nada, son de cuarta, que se mueran, o ellos los podían matar cuando quisieran, pero el centurión en quien Dios había puesto gracia, ¿sí?, hacia Pablo, queriendo salvar a Pablo, impidió el propósito, ¿sí?, de matar a todos los prisioneros. Wow. El centurión no es que fuera muy bueno, tuviera una naturaleza muy buena, claro que no, y que no quiso que mataran a los prisioneros, no, la respuesta es no. En vista de que él tenía un cuidado especial que Dios había puesto en su corazón por Pablo, Dios puso una gracia en el corazón para preservar la vida de Pablo, y la única manera de preservar la vida de Pablo era preservando la vida de todos los demás. Por eso le dijo Jesús, Pablo, no temas, porque todos esos yo los he puesto en tus manos, y por ti van a encontrar ese beneficio. Wow, yo digo, wow, Señor, ¿cómo tú pones los medios y las formas, los instrumentos, las personas, para que podamos ser bendecidos? Y así es Dios. ¿Cuántas veces no ha puesto personas para que nosotros seamos bendecidos? Y el último aprendizaje, hermanos,
no hay tormenta, no hay circunstancia, no hay persona, no hay nada que pueda impedir que Dios lleve a cabo su voluntad y su propósito. No hay un solo evento, no hay una sola persona, no hay un solo demonio. Satanás mismo no puede impedirlo. Cualquier circunstancia que usted pueda imaginar no va a impedirlo. Entonces, de favor, por favor, entréguese a Dios. Nada puede impedir que Él lleve a cabo sus propósitos. Nada va a impedir, por más que usted se esconda, por más que usted no quiera, por más que usted diga, nada va a impedir que Dios haga el propósito en su vida. Y si usted se esconde, si usted se excusa, si usted se hace a un lado, entonces Dios puede llamarlo no de una manera muy tibia, sino de una manera fuerte. ¿A cuántos no Dios nos ha alcanzado de una manera fuerte? El Señor le dijo a Pablo, no te preocupes, esa tormenta y este barco que se va a despedazar no les va a hacer nada, nada, porque yo tengo propósitos. Y uno de mis propósitos es que tú vayas a Roma y prediques la palabra. Y créeme lo que eso se cumplió. Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando podamos decir, capítulo 28 del libro de los Hechos, misión cumplida. No sabes el privilegio, no sabes el honor que Dios nos da de que ya vamos a terminar un libro que nos enseña tantas cosas para vivirlas. 52 a 54 semanas hemos estudiado el libro de los Hechos, más de un año estudiando el libro de los Hechos. Y nos debe dar fortaleza y nos debe dar ánimo para continuar, para seguir, para esforzarnos. Porque en Cristo estamos completos y Cristo es suficiente para nosotros. Dice el versículo 44, y los demás, partes en tablas, partes en las cosas de la nave. Y así aconteció que todos, ¿qué? Se salvaron saliendo a tierra. La promesa es de Dios. La providencia de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, nadie nos va a detener. No sea usted de un corazón necio, recio. Tenemos que entregarnos a Dios, tenemos que servirle a Dios. Una pequeña conclusión. Yo digo, qué naufragio, qué experiencia. Imagínese vivir esa experiencia, ese naufragio. Qué aprendizaje para nosotros. Si leemos la historia desde una perspectiva terrenal, desde una manera horizontal, nosotros podemos ver que esta fue una tragedia. Se perdió un barco, se pudieron haber perdido vidas. Y probablemente así es su historia, hermano. Probablemente así es su historia, o muchas historias de la Biblia. Pero déjeme decirle que si nosotros, hermano, lo vemos desde un plano vertical, desde los ojos de Dios, vamos a entender que todas las cosas cooperan para bien para nosotros. Y entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, entonces nosotros, el texto que leímos hace 8 días y ahora, cobra vida para nosotros, y esto es a través del Espíritu, y eso genera una gran fe, donde estemos dispuestos a ofrendar no solamente lo que tienes, no solamente lo que eres, sino a ofrecer tu vida. Tu vida. Por eso Pablo podía decir lo que dijo. A mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me interesa otra cosa que servir a Cristo. Por eso los 11 discípulos entregaron su vida porque sabían quién era el Señor. No les importó morir en la forma que murieron. Y por eso nosotros debemos entregar nuestra vida a Dios. Pero tenemos que despertar de ese letargo. Tú no vives para servir, sino debes de vivir, de servir para vivir, hermano, en las cosas de Dios. Ya quítate esa mentalidad que tenemos de que es que hasta que el Señor me llame. El Señor ya te llamó desde el primer día que te llamó, desde el primer día que creíste. Ya eres servidor, eres siervo de Dios. ¿Y qué es un siervo? Un esclavo de Dios.
Es que no tengo la capacidad, ni yo la tengo de estar aquí, pero el Señor provee para su iglesia. Es que yo estoy malo, es que yo estoy lejos, es que, hermano, Dios debe estar por encima, lo acabamos de ver, de cualquier circunstancia. Tu prioridad debe ser Cristo, pero tu prioridad 1 es Cristo, tu prioridad 2 es tu familia. Lo malo es que a veces cambiamos las prioridades y esto trae consecuencias. Hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra del Señor dice. La próxima semana oremos para que los hermanos puedan estar aquí, los que faltaron, y juntos podamos concluir esta gran enseñanza del libro de los Hechos, que fueron más de 52 semanas estudiándola. Y no digo que se nos quede todo, pero al menos cosas, puntos claves que se te queden. Y uno de ellos, grábatelo: las circunstancias no deben estar puestas por encima de Dios. Por más oscuras, por más feas que estas parezcan, no deben estar. Hay pastores que usted no ha vivido, probablemente no, pero hay hermanos que lo han vivido y que nos han enseñado. Y aquí hay hermanas vivientes que nos han enseñado y hemos visto. Así es de que no me digamos que es difícil. No digamos que es difícil. Pastor, no encuentro la salsa para los chilaquiles, no puedo ir porque mi esposa se enoja y tengo que encontrarla. Ya no les digo más, hermanos. Que Dios les bendiga.